Un día, después de un largo y agotador día en la escuela, llegué a casa esperando ver a mi mamá y a mi hermano Mac, pero la casa estaba extrañamente tranquila. Por lo general, me recibían con una cálida sonrisa y un bocadillo, pero ese día, no estaban en ningún lado. A medida que las sombras de la tarde se alargaban y la casa permanecía en silencio, empecé a sentirme inquieto. Mi papá, también, no había regresado del trabajo, lo cual era inusual. Él era el tipo de hombre que nunca se saltaba la cena sin llamar. El hambre finalmente me llevó a la cocina, un lugar que generalmente evitaba tocar mucho, especialmente el refrigerador. Mi mamá tenía reglas estrictas sobre no desperdiciar electricidad, y siempre las había respetado, no queriendo provocar su desagrado. Pero esa noche, impulsado por un vacío en mi estómago, dudé solo brevemente antes de que mi mano cerrara el mango del refrigerador y lo abriera. Para mi consternación, el refrigerador estaba casi vacío, solo contenía botellas de ketchup, mayonesa y algunos otros condimentos. La desesperación se apoderó de mí y agarré el ketchup, exprimiendo una cantidad generosa directamente en mi boca. La acidez y el picante inesperado me hicieron toser violentamente, lo que me llevó a correr hacia el fregadero para beber directamente del grifo. El agua hizo poco para saciar mi hambre. Justo en ese momento, un ruido en la entrada me sobresaltó. La esperanza surgió cuando pensé, mamá. Mac. Deben haber regresado. Corrí hacia la puerta principal, solo para encontrar a mi abuela parada allí, igualmente sorprendida de verme. Barry, ¿no se suponía que estabas en Alemania?, preguntó confundida. Quedé atónito. No, abuela, he estado aquí todo el día. ¿Qué quieres decir, Alemania? Su rostro se desplomó, una mezcla de tristeza y enojo cruzando sus rasgos. Tu mamá, papá y Max se fueron a Alemania hace poco. Pensé que seguro te habías ido con ellos. La habitación parecía girar mientras absorbía sus palabras. Mi propia familia había dejado el país sin mí. Viendo mi angustia, mi abuela rápidamente dio un paso adelante, sus brazos abiertos de par en par. Mary, a partir de hoy vivirás en mi casa, declaró con un firme asentimiento. Su abrazo era cálido y reconfortante, un marcado contraste con el abandono frío que sentía en ese momento. Ahora, años después, vivo con mi abuela, quien ha sido una constante fuente de apoyo y amor. A pesar de sus piernas debilitadas y los desafíos de navegar por nuestro edificio de apartamentos, ayudarla nunca ha sido una carga. Le debo más de lo que puedo pagar. Al crecer, siempre me sentí diferente, luchando académicamente, lo que parecía decepcionar a mis padres altamente educados. A menudo me preguntaba si me resentían por ello, ya que sus actitudes y palabras duras ocasionales me llevaron a muchas noches llorosas. Vivir con mi abuela me dio una nueva perspectiva y un sentido de pertenencia que había carecido en mis años más jóvenes. Aunque la herida de la partida inexplicable de mis padres aún duele, he encontrado una semblanza de paz y propósito en cuidar a la mujer que estuvo a mi lado cuando me quedé solo. Crecer con mi hermano mayor Mac fue un estudio de contrastes. Él era el niño dorado, 5 años mayor que yo, y etiquetado como un prodigio desde temprana edad. Su brillantez era el orgullo de nuestra familia, especialmente a los ojos de nuestros padres. Sobresalía en todos los esfuerzos académicos, su nombre sinónimo de éxito en nuestra comunidad local y entre la escuela y los vecinos. Esto me dejó a mí, luchando con materias básicas, siempre a la sombra de él. Mi madre a menudo dejaba en claro dolorosamente cómo se sentía sobre mi rendimiento académico en comparación con el de Mac. Sus palabras eran afiladas, impregnadas de decepción. Por tu culpa, toda nuestra familia se siente avergonzada. Por favor, trata de quedarte en casa tanto como sea posible, solía decir con un tono que cortaba más profundo cada vez. Todo lo que podía responder era un débil lo siento, mamá. A medida que se acercaban los exámenes, mi presencia se consideraba una posible perturbación para los estudios de Mac.
Mi madre me expulsaba de mi habitación, relegándome al pasillo con nada más que un cojín para la comodidad, incluso en el frío del invierno. «Dormirás aquí durante los próximos días», declaraba. Una vez, protesté, negando con la cabeza, sin querer aceptar este trato injusto. Eso solo provocó la ira de mi padre. «No seas egoísta. Cuando eres tan inútil, agradece que no te echen de la casa», gritaba, sus palabras resonando con los sentimientos de mi madre. Esta disparidad en el trato era algo que no podía entender como justo. La frustración y las lágrimas me abrumaban mientras enfrentaba tal dureza solo. La humillación no se detuvo ahí. Mi madre intensificó su crueldad durante esos tiempos, obligándome a arrodillarme en el pasillo y comer cáscaras de verduras condimentadas con aderezo, restos destinados al compost. Esto mientras el resto de mi familia disfrutaba de comidas calientes y conversaciones animadas en la habitación contigua. «Oye, ven», Mac volvió a encabezar su clase en el último examen. «Gracias por enviarme a un centro de tutoría de alto nivel para que pueda concentrarme en mis estudios», decía Mac, reconociendo el apoyo de nuestro padre. «Lo entiendo. Seguiré trabajando duro y concentrándome en mis estudios», agregaba, siempre el hijo obediente. Mientras tanto, yo estaba en el pasillo, abrazando un plato vacío después de terminar los restos. Una noche, anhelando calor e inclusión, pregunté: «Mamá, también me gustaría tomar una sopa caliente». Su respuesta fue dura y burlona. «¿Por qué no bebes del río?», respondió, provocando risas de mi padre y Mac. Todo lo que pude hacer fue sentarme allí, abrazando mis rodillas, soportando el frío y el hambre hasta el amanecer. Durante esos tiempos difíciles, el único destello de amabilidad venía de mi abuela paterna. Se había mudado a una casa vacía cercana para comenzar una clase de artesanía, dejando su hogar anterior demasiado pequeño. Cuando regresaba de la escuela, me recibía con una cálida sonrisa. «Bienvenida de vuelta. ¿Te divertiste en la escuela?», preguntaba, su amabilidad en marcado contraste con la frialdad en casa. Su presencia se convirtió en un santuario, un lugar donde me sentía vista y valorada en medio de la lucha y el abandono en casa. A medida que caía el crepúsculo, observaba a mi abuela ocupada preparando la cena. Al sentir mi mirada, se volvió y habló con una suave preocupación: «Mary, deberías irte a casa pronto, ¿no está tu mamá esperando para prepararte la cena?». Solo pude negar con la cabeza, la verdad saliendo más amarga de lo que pretendía. «Mamá no me preparará nada». «¿Y qué sueles comer?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «Cáscaras de verduras, agua del grifo», respondí, las palabras sintiéndose tanto vergonzosas como aliviadoras al confesarlas. La respuesta de mi abuela fue inmediata y llena de calidez. Corrió hacia mí, envolviéndome en un fuerte abrazo. «A partir de hoy, comerás aquí. ¿De verdad está bien?». «Por supuesto, estás creciendo, Mary. Necesitas comer mucho y crecer grande y fuerte», insistió, su amabilidad me envolvía como un bálsamo curativo. «Gracias, abuela», logré decir, las lágrimas corriendo por mi rostro por primera vez en lo que sentía como un alivio genuino. Desde ese día, comencé a ir furtivamente a casa de mi abuela para comer, evadiendo los ojos escrutadores de mi familia. Poder tener una comida caliente y llenar mi estómago era una recompensa más allá de las palabras, convirtiendo momentos ordinarios en alegrías profundas. A medida que los estudiantes comenzaron a acudir a la casa de mi abuela para la clase de artesanía que había comenzado, encontré un rincón para mí, dibujando en silencio para no molestar a nadie. El miedo de ser antipático para mi abuela me atormentaba, sabía que perder su favor significaría perder el único santuario que tenía. El dibujo se convirtió en mi escape, permitiéndome olvidar la amargura de mi vida en casa. Pero un día, alimentada por lo que había aprendido de mi situación, mi abuela confrontó a mis padres. Entró en nuestra casa, su enojo palpable. «¿Qué están pensando al no alimentarla correctamente? Mary también es su hija», exclamó. La respuesta de mi padre fue fría y despectiva:
simplemente frunció el ceño y se encerró en su habitación, dejando que mi madre manejara la confrontación. Castigar las malas notas es parte de la crianza. No interfieras con nuestros métodos educativos, respondió mi madre con un suspiro cansado. No escucharon a mi abuela en absoluto. Después de que ella se fue, las repercusiones para mí fueron severas. Mis padres me regañaron duramente. ¿Por qué le dijiste esas cosas a la abuela? Vuelvo del trabajo cansado, y todo lo que haces es causar problemas, me regañó mi padre. Así es, ya eres inútil, no nos hagas las cosas más difíciles, agregó mi madre. Con el corazón pesado, todo lo que pude hacer fue disculparme, reprimiendo los inmensos sentimientos de injusticia. A partir de mañana, deja de ir a casa de la abuela. Tu presencia nos avergüenza en el vecindario, me instruyeron duramente. Sintiéndome completamente desanimada, me encontré con Mac mientras caminaba por el pasillo, justo cuando salía de su habitación. La tienes fácil, siempre libre para jugar. Tengo que estudiar porque soy capaz, lo que hace mis días ocupados y difíciles, comentó, probablemente intentando provocar. No respondí, pero le devolví la mirada con enojo. Entonces, un día, un amigo mío que trabaja en una institución educativa en Alemania mencionó una oportunidad que parecía un salvavidas. Me habló de un programa de becas dirigido a estudiantes que enfrentaban entornos familiares desafiantes y mostraban potencial a pesar de la falta de apoyo. Mary, deberías postularte. Es una oportunidad para estudiar en el extranjero, para alejarte de todo esto y comenzar de nuevo, me animó. La idea de escapar a un lugar donde nadie conociera a mi familia o mis supuestas deficiencias era tentadora. Por primera vez, vi un destello de esperanza, una oportunidad para redefinir mi vida según mis propios términos. Comencé a reunir los documentos necesarios, yendo a escondidas para obtener mis registros escolares y otros papeles necesarios sin alertar a mis padres. Cada paso estaba lleno de ansiedad, pero también de un sentido de propósito sin precedentes. Trabajé en mis ensayos de solicitud en casa de mi abuela, poniendo todo mi corazón en cada palabra, explicando mi situación y mi determinación de cambiar la narrativa de mi vida. Al enviar la solicitud, sentí una mezcla de miedo y emoción. Pasaron semanas, y cada día fue una prueba de paciencia. Mientras tanto, continué visitando la casa de mi abuela, aunque menos frecuentemente, obedeciendo la dura directiva de mis padres pero aún encontrando momentos para... Finalmente, llegó la respuesta. Fui aceptada en el programa con una beca completa que cubría no solo mi matrícula, sino también proporcionaba un estipendio para gastos de subsistencia. Era más que una oportunidad académica, era una oportunidad de experimentar una vida donde no estaba definida por la sombra de mi hermano o las duras palabras de mis padres. Sabía que contarle a mi familia sería otro desafío, pero armada con el apoyo de mi abuela y la perspectiva de un nuevo comienzo, me sentía lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Mientras me preparaba para compartir la noticia, sentí una fuerza que no había conocido antes, alimentada por la esperanza de un nuevo comienzo y el conocimiento de que pronto estaría entrando en un nuevo capítulo de mi vida, donde podría ser valorada por quien era, no solo comparada con alguien más. Parada allí en la puerta no estaba mi mamá, sino mi abuela, quien había venido después de no haber sabido de mí toda la tarde. Su expresión preocupada se suavizó ligeramente cuando me vio. «Mary, ¿has estado sola todo este tiempo?», preguntó, su voz llena de preocupación. Asentí, incapaz de ocultar mi confusión y creciente temor. «Mamá, Mac y papá se han ido, y no sé dónde están», expliqué, tratando de mantener firme mi voz. El ceño de mi abuela se frunció mientras entraba, dejando su bolso con un golpe decidido. «Vamos a sentarnos, querida», dijo, guiándome al sofá. Mientras nos sentábamos, tomó mis manos en las suyas, su toque reconfortante. «Tu maestra me llamó», comenzó, «estaba preocupada porque pensó que tus padres podrían haber seguido adelante con sus planes sin ti». Mi corazón se hundió. ¿Planes? ¿Qué planes?
Las palabras se sintieron pesadas, incluso difíciles de articular. Tu familia estaba planeando mudarse a Alemania. Parece que podrían haberse ido antes de lo esperado, explicó gentilmente. La habitación parecía girar mientras absorbía sus palabras. Realmente me habían dejado atrás. ¿Pero por qué no me habrían llevado? ¿Soy realmente una carga? Las palabras salieron, una mezcla de dolor e incredulidad nublando mi voz. Mi abuela apretó más fuerte mis manos. Oh, Mary, no eres una carga. Eres una mujer joven maravillosa y fuerte, y mereces mucho más que como te han estado tratando. Sus ojos eran firmes pero llenos de una tristeza no expresada. Pasamos el resto de la noche discutiendo qué hacer a continuación. Mi abuela insistió en que me mudara con ella permanentemente, una propuesta que acepté sin dudarlo. El sentimiento de abandono por parte de mi propia familia era abrumador, pero saber que tenía el apoyo de mi abuela me dio una pequeña medida de consuelo. Durante los siguientes días, organizamos que mis cosas fueran llevadas a su casa. Cada artículo que empacaba era un paso alejándome del doloroso pasado y un paso hacia un nuevo comienzo. Mi abuela se convirtió en algo más que una pariente, ella era mi guardiana, mi mentora y mi confidente más confiable. Mientras me instalaba en mi nuevo hogar, la realidad de la partida de mi familia sin mí comenzaba a hundirse más profundamente. A pesar del dolor, encontré un nuevo ritmo en mis días con mi abuela, llenos de calidez y comprensión que habían estado terriblemente ausentes. Su casa no era solo un lugar de refugio, era un lugar donde podía crecer, aprender y eventualmente encontrar sanación. Navegar por mis emociones durante este tiempo fue complejo. Me sentí abandonada, pero la libertad de las comparaciones constantes y el trato duro fue liberadora. Mi abuela me animó a expresarme, a dibujar y leer, y poco a poco, comencé a sentirme menos como el paria de la familia y más como alguien digno de amor y respeto. A medida que me adaptaba a la vida sin mi familia inmediata, me aferraba a la esperanza de que algún día pudiera demostrarme a mí misma, si no a ellos, que era capaz de mucho más de lo que ellos me habían permitido creer. Vivir con mi abuela me trajo un sentido de normalidad y seguridad que había estado ausente en mi vida durante mucho tiempo. Cada día, mientras navegaba por las secuelas emocionales de la partida de mi familia, ella estaba allí con una presencia constante que me reconfortaba. Fueron en estos pequeños, cotidianos momentos donde encontré la fuerza para comenzar a reconstruir mi autoestima destrozada. Una tarde, después de que otra clase de artesanía había terminado, mi abuela y yo nos sentamos en el acogedor salón, rodeadas por el silencioso zumbido de la vida cotidiana. Tenía una expresión pensativa en su rostro mientras bebía su té. Mary, ¿cómo te sentirías sobre empezar un pequeño proyecto juntas?, preguntó, dejando su taza. Podríamos hacer un quilt. Podría ser una forma divertida de pasar nuestro tiempo juntas y crear algo hermoso. Me sorprendió y conmovió su sugerencia. Trabajar en un proyecto juntas no era solo un pasatiempo, era un testimonio de su compromiso de ayudarme a sanar y crecer. Me encantaría, abuela, respondí, sintiendo una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. Era una de las pocas veces que me sentía verdaderamente feliz desde el día en que mi familia se había ido. Mientras comenzábamos a planificar nuestro quilt, eligiendo telas y patrones, sentí un nuevo sentido de propósito. Cada pedazo de tela que seleccionábamos representaba un fragmento de mi vida, algunos desgarrados y desgastados, otros brillantes y esperanzadores. Coserlos juntos se sentía simbólico, como si estuviera uniendo los fragmentos de mi pasado en un todo nuevo y resiliente. Mi abuela me enseñó no solo a coser, sino también sobre la paciencia y el cuidado al crear algo de valor duradero. Cada puntada es como un momento en la vida, solía decir. Debes manejarlo con cuidado, pero no tengas miedo de hacerlo tuyo. Estas lecciones iban más allá del quilting, eran lecciones de vida, enseñándome cómo reparar las partes rotas de mí misma. Durante nuestras sesiones de quilting, hablábamos de todo y de nada. Mi abuela compartía historias de su juventud, de desafíos que había enfrentado y superado. Sus historias estaban llenas de adversidad,
pero también de triunfos, y me inspiraron. Quedó claro que la resiliencia no se trataba de nunca enfrentar contratiempos, sino de aprender a levantarse de ellos. Una noche, mientras extendíamos el quilt casi terminado en el piso de la sala de estar, admirando nuestro trabajo, mi abuela me miró con un brillo en los ojos. «¿Ves, Mary? Este quilt es como la vida. Está hecho de diferentes piezas, cada una única. Algunas partes pueden no parecer encajar al principio, pero con suficiente tiempo y esfuerzo, se unen para formar algo hermoso». Miré el quilt, luego a mi abuela, y me di cuenta de cuánto había cambiado desde que vine a vivir con ella. Ya no era la chica asustada y solitaria que se sentía abandonada. Me estaba convirtiendo en alguien más fuerte, en alguien que podía encontrar belleza en los lugares rotos. Mientras continuábamos trabajando en el quilt, supe que esto era más que solo un proyecto artesanal, era un símbolo de mi viaje. Con cada puntada, no solo estaba conectando telas, sino también reconectándome conmigo misma, construyendo una nueva vida donde finalmente podía sentirme completa. Lo siento, es una gran fan de tu trabajo. Siempre tiene tus dibujos en su habitación. Sonreí cálidamente a la niña y su madre. No hay necesidad de disculparse. Es verdaderamente un honor conocer a alguien que aprecia tanto mi arte. Me arrodillé al nivel de la niña, extendiendo mi mano para un apretón de manos apropiado, que ella aceptó con entusiasmo con ambas manos pequeñas. Gracias por apoyar mi arte, le dije sinceramente. ¿También te gusta dibujar? Sus ojos se iluminaron de emoción. Sí. Dibujo todos los días. Quiero ser como tú algún día, declaró con una sonrisa brillante y esperanzada. Eso es maravilloso. Sigue dibujando y nunca dejes de soñar, la animé, sintiendo una sensación de déjà vu. No hacía mucho tiempo que yo era una niña pequeña, insegura de mis propios talentos, sentada tranquilamente en la clase de artesanía de mi abuela. Esta niña me recordaba mucho a mí misma a esa edad. Mientras me levantaba, su madre me agradeció de nuevo, y siguieron adelante, permitiéndome continuar saludando a otros fanáticos. La galería estaba llena de charlas y admiración por mi trabajo, y cada interacción me llenaba de un profundo sentido de gratitud. Apenas podía creer que esta fuera mi vida ahora, rodeada de personas que no solo reconocían, sino que celebraban mi arte. Más tarde, mientras me preparaba para la aparición en televisión, mis pensamientos volvieron a mi abuela. Sin su aliento y creencia en mis habilidades, nada de esto habría sido posible. Ella vio potencial en mí cuando yo no podía verlo en mí misma y proporcionó el entorno de crianza que necesitaba para florecer. Mi manager me entregó una última revisión del horario antes del espectáculo. ¿Lista, Mary?, preguntó. Casi. Déjame tomar un momento, respondí, sacando mi teléfono para enviar un mensaje rápido a mi abuela. Entrando en la entrevista ahora. Desearía que pudieras ver esto. Gracias por todo, escribí, sintiendo como mi corazón se hinchaba de emoción. Mientras entraba en las luces del estudio, lista para discutir mi viaje y mi arte, llevaba conmigo no solo mis propias aspiraciones, sino también el legado del amor y la sabiduría de mi abuela. Sus lecciones se extendieron más allá de las clases de artesanía y hasta la propia esencia de mi vida, enseñándome resiliencia, creatividad y la importancia de nutrir a los demás. La entrevista transcurrió sin problemas, con discusiones sobre mi proceso artístico, las inspiraciones detrás de mis piezas más famosas y mis planes para proyectos futuros. A lo largo de todo, me aseguré de destacar cuán crucial había sido el papel de mi abuela en mi desarrollo como artista. Cuando el segmento concluyó y las cámaras dejaron de grabar, sentí una ola de logro mezclada con nostalgia. Había llegado tan lejos desde los días de incertidumbre y dificultades, y aunque esperaba seguir mi camino, también miraba hacia atrás con la pequeña niña de la galería y su admiración radiante sirvieron como un recordatorio conmovedor del impacto que mi arte, y por extensión, la influencia de mi abuela, tenían en los demás. Era un ciclo de inspiración y apoyo que esperaba continuar mientras pudiera manejar un pincel.
Al salir del estudio, hice planes para visitar a mi abuela al día siguiente, ansiosa por compartir las experiencias de la noche y sentarme una vez más con ella, quizás comenzando un nuevo culto simplemente recordando. En el patchwork de mi vida, ella era el hilo que lo sostenía todo junto, y estaba infinitamente agradecida por su calidez y orientación. Mientras el personal de seguridad vacilaba, inseguro de cómo proceder ante la insistente afirmación de mis padres sobre lazos familiares, respiré profundamente, encontrando mi voz en medio de las tumultuosas emociones que me envolvían. No, no quiero volver a vivir contigo. No he sido parte de sus vidas durante más de una década, declaré firmemente, mis palabras resonando con una claridad que incluso me sorprendió a mí misma. Por favor, me gustaría que los escolten afuera. No son bienvenidos aquí. Mi manager intervino rápidamente, señalando a los guardias de seguridad que intervinieran. Mientras se acercaban, la expresión de mi madre se retorció en una de incredulidad, mientras que el rostro de mi padre se endureció, sus ojos estrechándose. Pero Mary, somos tus padres. ¿No recuerdas todos los buenos momentos?, suplicó mi madre, su voz resquebrajándose bajo la tensión. Buenos momentos, una noción tan ajena a mis recuerdos que casi parecía risible. Todo lo que podía recordar eran los días de negligencia, las duras palabras y la sensación innegable de no ser deseada. Esos no fueron buenos momentos para mí, respondí. Me dejaron cuando más los necesitaba. He construido una vida sin ustedes. Por favor, respeten eso. Cuando los guardias comenzaron a llevarlos, el viejo hábito de mi padre de dominar la habitación volvió a aparecer. Te arrepentirás de esto, Mary. Todavía somos tu familia, gritó, su voz resonando en las paredes de la galería. Observándolos mientras eran escoltados fuera, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Alivio por haber mantenido mi postura, y tristeza por el vínculo familiar que podría haber sido pero nunca fue. La multitud de la galería observaba en un silencio amortiguado, conteniendo la respiración colectiva y luego soltándola lentamente cuando la conmoción disminuyó. Volviéndome hacia los fanáticos y seguidores reunidos, reuní una sonrisa. Lo siento por esa interrupción, todos. Sigamos celebrando el arte y las conexiones que nos trae, dije, tratando de reconducir la atmósfera de vuelta a la celebración de la creatividad. Después del evento, mientras la galería se vaciaba y los últimos asistentes salían, mi manager se acercó a mí con una mirada de preocupación. ¿Estás bien, Mary? Fue una confrontación bastante intensa. Asentí, sintiendo como el peso de los años se aliviaba ligeramente con el reconocimiento de mi nueva vida, separada de las sombras del pasado. Sí, estoy bien. Fue inesperado, pero me alegra haberlo manejado de la manera en que lo hice. Es importante para mí mantenerme firme en la verdad de mis experiencias con ellos. Más tarde esa noche, sola en mi estudio rodeada de mis lienzos, reflexioné sobre los eventos del día. El encuentro con mis padres había reabierto viejas heridas, pero también reforzó mi determinación de apreciar la vida que había construido con mi abuela y a través de mi arte. Mi éxito no estaba definido por su ausencia, sino por el amor y el apoyo que había encontrado en aquellos que realmente se preocupaban por mí. Mientras limpiaba mis pinceles, pensaba en la niña de la galería, su tímida sonrisa y sus ojos llenos de esperanza. En ella, me vi reflejada, y un recordatorio de por qué me esfuerzo por crear, para conectar, inspirar y quizás ofrecer un sentido de pertenencia a aquellos que ven mi trabajo. Esta conexión, mucho más fuerte que cualquier lazo biológico, era mi verdadera familia, mi verdadero hogar.